Y en los últimos días, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y otros integrantes del gabinete ministerial han mantenido reuniones con representantes de los gremios sindicales para alcanzar acuerdos en torno al paquete de reformas laborales que el gobierno nacional tiene previsto enviar en las próximas semanas a la Asamblea Nacional para su aprobación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y tenemos el gusto de recibir en estos momentos en nuestros estudios a Andrés Madero, ministro de Trabajo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, María del Carmen, estar aquí y para toda la audiencia de Notimundo. Para comenzar, yo quisiera preguntarle qué pasa con el FUT. Finalmente tuvimos aquí a José Villavicencio, estuvo en este espacio y él nos comentó que ellos están abiertos al diálogo y que ha sido el gobierno el que no ha estado dispuesto a conversar, que se suspendieron un par de reuniones que ya habían sido coordinadas, que estuvieron convocados y que finalmente el gobierno suspendió estas reuniones. Me gustaría, si es posible, que escucháramos, le invito a ponerse los auriculares para que podamos escuchar parte de las expresiones que tuvo José Villavicencio, vicepresidente del FUT, con respecto a justamente esta predisposición que tenían ellos a conversar con el gobierno. Si me permite, y luego estaba para el día martes, también la suspendieron y se nos convocó para el día jueves, luego de que el Frente Unitario a las 10 de la mañana haya hecho una rueda de prensa planteando de que va a una movilización el 30 de octubre. Digo esto porque nos preocupa a los trabajadores, porque el día jueves el gobierno se burló no solo del Frente Unitario, sino de Naciones Unidas y de la Iglesia. Nos convocaron a las 3 de la tarde, estuvimos presentes en Carondelet y luego de 2 horas salió el señor Roldán con la prepotencia de siempre a decir: señores, no hay diálogo. Esas han sido la parte de las declaraciones de lo que nos dijo aquí en Notimundo Estelar José Villavicencio, vicepresidente del FUT. Ministro, ¿se dio así tal cual él lo expuso? Bueno, importante señalar que el presidente Lenín Moreno ha sido claro, categórico y contundente al manifestar que él tiene la mano tendida siempre para todas las personas que quieran dialogar, para quienes quieran presentar propuestas, para quienes quieran incluso plantear sus puntos de discrepancias en normas o en actitudes o en ciertas reformas o en cualquier otra actividad que desarrolle el gobierno. Siempre va a estar abierta la puerta para sentarnos a dialogar, a conversar, el presidente, los ministros, el gabinete, todo el gobierno nacional. Sin embargo, a mí sí me suena un poco raro que queramos conversar anunciando movilizaciones, marchas, paralizaciones, que el país, téngalo por seguro, María del Carmen, que ya no quiere. Sí, definitivamente días de ya. Paralizaciones, días de... El presidente ya en estos días posteriores a esta semana muy álgida, tuvimos ya más de 60 mesas de trabajo solo para el tema laboral en distintas organizaciones de distintos escenarios, organizaciones de trabajadores, artesanos, emprendedores, jóvenes, estudiantes, amas de casa, mujeres en búsqueda de también de conseguir un trabajo para aumentar su capacidad económica, para mejorar la condición económica de su familia. Es decir, en general avanzan los diálogos, porque la exposición del presidente Lenín Moreno ha sido esa. Y siempre desde el inicio de su gobierno ha manifestado que con diálogo vamos a llegar a acuerdos y consensos que puedan ser beneficiosos para la ciudadanía. ¿Por qué no decirnos que nos pueden generar una propuesta que quizás nosotros no lo hayamos visualizado, o una explicación a una preocupación, a una observación que tengan algunos de los gremios o algunas de las personas? Claro que sí, estamos dispuestos para eso. Pero cuando usted anuncia una paralización después de tener 10 días paralizado el país, viviendo un clima de violencia, saqueos, un clima tan complicado que se vio, al menos en esta ciudad de Quito, que todos queremos mucho, la capital de los ecuatorianos, yo creo que ya no es momento de ese sentido. Yo creo que hago un llamado de igual manera al FUT, porque las puertas siempre van a estar abiertas para el diálogo, para que depongan esas posiciones ya, yo creo que pasadas de época, y que el momento que el Ecuador reclama su rol histórico como una organización histórica, porque hay que reconocer que el FUT tiene una representación histórica, que cumplan ese rol histórico con responsabilidad y se sienten a dialogar sin un chantaje, sin una movilización a cuestas que quiere generar algún caos o zozobra y volver a poner a Quito en una condición de peligro. Y estoy seguro que ni los quiteños, ni las autoridades tanto gubernamentales ni seccionales
van a permitir que se vuelva a presentar este Ahora, crimen. corremos el riesgo de ir nuevamente a una paralización de actividades, a una movilización. Él dice que es una manifestación pacífica, sin embargo, después de lo que vivimos durante esos días, la verdad es que todos, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, todos estamos preocupados, queremos trabajar, queremos recuperar esos 11 días de paralización que tuvimos y que muchos de nosotros fuimos víctimas de la situación. Sin embargo, el FUT ha anunciado que van a mantener una asamblea este sábado 26 de octubre, donde van justamente a organizarse, a preparar las acciones. ¿No sería importante ya poder reunirse con ellos? Porque estamos hablando de que se nos acaba la semana. Nosotros nos hemos reunido nosotros en varias ocasiones durante algún tiempo con el FUT. Tengan en consideración de igual manera que el FUT es un Frente Unitario de Trabajadores en el cual está compuesto por varias centrales sindicales como la CEOS, la CEDOCUT y la UGT de José Villavicencio y la CTE, por ejemplo, donde está representado Edgar Zarango, quien formó parte de las 4 reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, quien formó parte de la presentación de propuestas, quien formó parte de los acuerdos arribados en forma unánime dentro del Consejo, órgano competente establecido mediante la ley, siguiendo parámetros de organismos internacionales como la OIT, que manejan el diálogo social tripartito. Así llegamos a esta reforma laboral. No hemos llegado a la reforma laboral el día 1 de octubre, nos amanecimos y se nos ocurrió presentar una reforma que ha venido siendo consensuada, que hemos venido escuchando muchas propuestas de sectores empleadores, de sectores de trabajadores, y hemos recogido las reformas que son posibles, las reformas que son aplicables inmediatamente. Ahora, el señor Zarango sí estuvo también junto a nosotros en este espacio aquí en Notimundo Estelar, también con José Villavicencio, y efectivamente él nos habló de las reuniones que ha mantenido con el gobierno, que se ha llegado a algunos acuerdos, también nos mencionó, y por cierto, ambos estuvieron de acuerdo en que es necesario un nuevo código orgánico de trabajo, que no se puede seguir con un código de trabajo de 1938, que tienen que haber cambios en eso. Ellos dos coincidieron y obviamente pensando en que es la única manera en la que se puede llegar a mejorar las posibilidades, no solamente de mejorar las condiciones a los trabajadores actuales, sino además obviamente ir a esos 5 millones de ecuatorianos que al momento o no tienen trabajo o se encuentran en la informalidad, ministro. Claro que sí es necesario plantearnos estas problemáticas y por qué no tratarlas y manejarlas dentro de un órgano competente como es el seno del Consejo Nacional de Trabajo, de las mesas del Acuerdo 2030, que recuerde usted que están en vigencia y se están trabajando desde la coordinación de la Vicepresidencia de la República. Pero no porque querramos un Código Orgánico del Trabajo vamos a paralizarnos. Así no porque es. queramos un Código Orgánico Integral de Trabajo vamos a cambiar y vamos a hacer marchas de movilizaciones, vamos a dejar a la gente sin trabajo, vamos a dejar a la ciudadanía sin ejercer su actividad económica principal que la desarrollan día a día. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a realizar la invitación. El FUT tendrá las puertas abiertas para presentar sus planteamientos, para sentarnos a dialogar, para conversar, para discutir cualquier tipo de reformas, acciones. Ustedes están abiertos a eso. Por ejemplo, José Villavicencio nos decía que hay algunos puntos de los cuales ustedes incluso ya tienen conocimiento porque se los envió, se los entregó el 9 de octubre. Por ejemplo, entre ellos estaba la reestructuración del Consejo el día lunes, porque esos puntos los entregaron directamente a la ONU, y la ONU, a través de una reunión que yo mantuve directamente con los miembros de la ONU y de la OIT, nos hicieron conocer puntos que se pueden conversar tranquilamente, que no hay ningún problema en eso, pero es a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿cómo nos sentamos a dialogar cuando usted está anunciando una paralización del país? Así sea en solo sectorialmente, así sea una hora que no, ya el clima. Recuerde que nosotros vivimos también no solamente de los hechos, sino de las sensaciones que podemos tener. Y en ese sentido hay que tener una sensación de paz, de tranquilidad para mejorar el ambiente en nuestro país. Un ambiente que todos están reclamando que quieren trabajar, que quieran recuperar esa actividad económica que fue suspendida de manera abrupta por grupos irregulares, con actos vandálicos de terrorismo, con delitos. No fueron marchas pacíficas, no fueron marchas sociales, porque aquí hemos escuchado en algunos actores que todos han sido marchas pacíficas, marchas de acción social, pero las imágenes son claras y contundentes. Hemos visto más de 430 policías heridos, militares heridos, ciudadanía también herida por discusiones, ciudadanía que ha perdido sus negocios, han sido saqueados sus negocios, todo el esfuerzo de toda su vida saqueado. Se lastimó a la sociedad en general, lamentablemente, con esto. Entonces, yo creo que deben de tener un rol histórico y deben de entender que no es el momento para una nueva paralización del país.
Así es. El país requiere hoy, y nosotros como gobierno nacional, vuelvo a recalcar, aunque suene un poco cansino, tenemos siempre la mano tendida, las puertas abiertas para el diálogo, y es momento de que demuestren su responsabilidad, demuestren su madurez como dirigentes sindicales y que pongan una actitud que no los va a llevar a ningún lado, porque yo estoy seguro que ellos tienen la capacidad para presentar sus propuestas y nosotros también para escucharlos y llegar a acuerdos que seguro, porque ellos quieren, entiendo, lo mejor para el país, nosotros también vamos a ser muy fácil de llegar a acuerdos. Además que es importante respetar los derechos de todos los ciudadanos, así como ellos están reclamando derechos para su gremio, pues todos los demás ecuatorianos tenemos también derecho a la paz. Señor ministro, entonces queda abierta esta invitación de su parte al FUT para que se puedan reunir a dialogar y que no haya esa paralización que ellos han anunciado que se realizaría el 30 de octubre. Yo entiendo que el FUT va a tener en el seno de su organismo la prudencia necesaria para entender que no es momento de marcha, es momento de diálogos, no es momento de protestas, es momento de propuestas claras. No es el momento de sentarnos a paralizar el país, sino sentarnos a discutir lo que el país requiere. Y eso creo que, voy a permitirme adelantar un criterio, creo que el seno del FUT va a llegar a ese consenso dentro de su dirigencia y va a poder tener una responsabilidad histórica y cumplir con sus agremiados, con sus asociados. Pero también hay que entender que no podemos seguir mirándonos la punta de la nariz. Nadie. Debemos entender que solo el FUT no es el que tiene la sartén por el mango con los trabajadores. Las reformas laborales van en otro sentido, van a buscar incorporar a más trabajadores con plenitud de derechos, van a que los que no están teniendo un trabajo con plenitud de derechos lo tengan. Y de eso vamos justamente a hablar luego del siguiente corte comercial. Enseguida regresamos con esa parte. Y continuamos conversando con el doctor Andrés Madero, ministro de Trabajo. Ministro, estábamos justamente hablando de consensos, de acuerdos, de poder conversar y ver qué opciones tenemos para salir adelante, para generar más empleo. ¿Cuáles son entonces en este momento esas opciones viables para los ecuatorianos? Ya fue presentada la ley de crecimiento productivo, como ha sido el resumen de la presentación. ¿Qué es lo importante rescatar para la ciudadanía? No se subió el IVA. Así es. No sube el gas, que es el que nos permite a los ecuatorianos tener la cocina. Se mantiene el bono de desarrollo humano. Y vienen normas también que van a dinamizar el mercado económico y de igual manera el mercado laboral. Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la facilidad de eliminar 100.000 agentes de retención que tienen que generar también un tema de gasto adicional. Un régimen simplificado para el sector agropecuario, para microempresas, declaraciones de IVA y de ICE semestrales en lugar de mensuales, o sea, una facilidad tributaria, una facilidad económica para el país. No solamente con esto, IVA cero para tractores, IVA cero para flores, IVA cero para insumos médicos en el tema de diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad tan catastrófica, 1.000 millones de créditos para viviendas, disminución del impuesto único al banano, la condonación de intereses a jóvenes que tienen créditos educativos y que no han podido también generar ni siquiera un trabajo, ni siquiera una actividad económica porque tienen esta prohibición de este tema de la central de riesgo. Y de igual manera se están generando medidas coordinadas. No solamente se está haciendo una reforma laboral específica, no se está haciendo una reforma tributaria, sino que son medidas coordinadas para generar una reactivación económica en el país que permitan tener un crecimiento, que es lo que necesitamos todos para generar las respuestas necesarias para atender a toda la ciudad. En materia laboral, ¿cuáles pueden ser esos puntos álgidos? En materia laboral, como les hemos indicado ya hace algún tiempo, tenemos modalidades contractuales que refresquen el tema laboral, como por ejemplo son el contrato para realizar algún emprendimiento, que permita tener la tranquilidad de que el emprendedor se pueda dedicar a su actividad económica, a asegurar el sostenimiento de su negocio, porque ha cumplido con todos los derechos de los trabajadores. Mayor apoyo a los emprendedores. Y que los trabajadores se sientan protegidos por la legislación laboral, mientras conjuntamente con su emprendedor, con su empleador, van como socios estratégicos fortaleciendo este emprendimiento para que se convierta en un negocio duradero a futuro. De igual manera, por ejemplo, la eliminación del 35% de recargo en los contratos eventuales y ocasionales, que lo único que consiguió fue quitar el incentivo de generar este tipo de contrataciones y quizás un poco empujar a la informalidad de este sector, que tiene una importancia en la actividad económica siempre, atender mayor producción, el reemplazo de alguna persona. Pero hay apertura a que no haya ese 35% de recargo en los contratos eventuales. Hay muchísima apertura porque es una distorsión. Seguramente normas que la hicieron personas que desconocen la naturaleza del derecho laboral. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza del derecho laboral? Mantener una relación formal
que brinde el marco de protección al trabajador, que es la parte más débil en la relación, para que pueda tener todos los derechos y la forma de exigirlos. Pero al poner esta barrera de 35%, hay dos caminos. El empleador decide no contratar más personal y ver cómo maneja con lo que tiene, porque tiene que contratar a personas que hagan, en vez de ganar 1.000, ganando 1.350, haciendo lo mismo que hace otra persona que gana 1.000. Es injusto para los otros trabajadores. Para los trabajadores. Y lo que hace el trabajador, sabes que yo no quiero generar, el empleador, yo no quiero tener este problema al interior de mi compañía, o no es negocio con esta diferencia, ya pierdo la utilidad, no contrato, no tengo el negocio, no hago el incremento de productividad, no tengo más trabajadores afiliados. Otros empleadores quizás un poco más audaces, un poco más arriesgados para violentar en algunos casos, inclusive hay que decirlo, la ley, pueden presentar y tener el contrato y de manera directa y no afiliar, no tener ningún... De cualquiera de las dos formas, el único que pierde es el trabajador. Entonces, este recargo del 35% se ha convertido en una barrera que impide que los ecuatorianos puedan acceder a un empleo formal por ese tiempo de mayor producción, que incluso los podría dejar ya encaminados a mantener un empleo con toda la estabilidad, de continuar el emprendimiento, de continuar la eventualidad que se mantenga de manera permanente el contrato de trabajo. Pasados los 6 meses, si continúa la ansiedad de la empresa, el contrato se convierte en un contrato indefinido. Todas estas cuestiones han sido dialogadas y discutidas ampliamente. Le podría enumerar, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, la Red de Maestros del Ecuador. Ahora, la Central Unitaria de Trabajadores ha sido desconocida en varias ocasiones por el Frente Unitario de Trabajadores. Claro, y si le preguntamos a la Central Unitaria de Trabajadores, desconocerá el FUT porque dirán que no tienen la representación. Es importante que yo creo que cada uno de ellos tiene su espacio. La Central Unitaria de Trabajadores tiene centrales, más de 223 organizaciones a nivel nacional. Tiene una representación en sectores estratégicos, en sectores de telecomunicaciones, sectores petroleros, sectores privados, red de maestros, asistentes del hogar remuneradas, o sea, en algún sector muy amplio que maneja la representación. De igual manera, el FUT, entiendo, tiene la misma calidad con sus centrales sindicales, pero todas las personas conocen con plenitud ese tema, y el presidente nos ha pedido que hagamos un esfuerzo adicional de continuar ampliando la socialización de estas reformas para que la gente entienda y no caigan en esta confusión y esta distorsión de ciertos grupos políticos que pretenden generar caos y controversia, porque en estas confusiones es donde ellos mejor se ven. Ese es el problema, que justamente hay ciertos puntos que generan confusión. Por ejemplo, y algo que también conversamos, es el tema de lo referente a la jubilación patronal. Eso puede generar un poco de confusión en la gente, puede ser que no se entienda exactamente cuál es el beneficio que tendrían los empleados con el cambio que se está proponiendo en las reformas. Claro que sí, importante señalar para la tranquilidad de la ciudadanía, en esto yo quiero rescatar la importancia de los medios de comunicación social, quienes permiten difundir noticias a través de primera mano de las autoridades, de los representantes legales de estos temas. Entonces, en este sentido, señalar, las reformas van encaminadas para las nuevas contrataciones que se realicen a partir de la promulgación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si usted al momento mantiene un contrato de trabajo, mantiene las mismas condiciones que ha venido teniendo desde que inició su relación laboral. Es decir, los derechos adquiridos no van a ser cambiados. Pero de igual manera, no con esto quiero decirle que los que se contraten posterior a la reforma van a tener menos derechos. Exactamente, que esas son las dudas. Quienes se contraten, hay que recalcar a la gente, porque hay ciertas cadenas, inclusive hasta de WhatsApp, pero es que hay gente que está desesperada, que se está jugando también el todo por el todo. Actores políticos que hemos visto que han llegado a cometer hasta incluso ilícitos porque ya no saben, están arrinconados contra la justicia, contra la ley. Entonces, siempre están dando alguna forma ilegal de generar controversia. Entonces, en ese sentido, decirles a la ciudadanía con toda certeza y tengan la tranquilidad, no se va a eliminar la 13ª remuneración, no se va a eliminar la 14ª remuneración, no se va a eliminar el derecho a las vacaciones, no se va a eliminar la participación en utilidades, no se va a eliminar la jubilación patronal. Y en esto sí quiero tomarme un poco más de tiempo para señalarle a la gente con plenitud de conocimiento. Hoy, la jubilación patronal, datos estadísticos, menos del 3% llegan a tener la jubilación patronal. Porque tienen que permanecer 25 años por lo menos con el mismo empleador
para llegar a tener el derecho a la jubilación patronal. Muy poca gente se queda 25 años en una empresa. Se queda en el mismo lugar estático, menos aún con el mundo globalizado que vivimos el día de hoy. O incluso se presta para que justamente el mismo empleador, antes de que cumpla los 25 años, decida terminar el contrato. Y yo decía, en algunos casos les explicaba a la gente por qué. Pueden decir, alguien que tiene 19 años es un buen trabajador, está probado su capacidad, su conocimiento, su actitud dentro de la empresa, ya está probada. Entonces, ¿por qué? Porque no existe una claridad y una plenitud meridiana de saber cómo se calcula la jubilación patronal, cómo se paga, hasta cuándo se paga, cuánto. No puedo predecir hasta cuándo tengo que llegar a pagar. ¿Por qué? Porque la jubilación patronal se paga hasta el tiempo que dure el jubilado y un año más a sus derechohabientes. Entonces, es imposible saber cuál es la fecha de muerte. Sabemos que nos vamos a morir todos, pero no sabemos cuándo. Entonces, no permite tener una claridad para calcular. Posteriormente, con las leyes de Stroller se hicieron un cálculo de jubilaciones patronales globales, un fondo entregado por el empleador al finalizar, que cumplía con ciertos requisitos, pero que los jueces han ido cambiando y modificando en algunos casos los criterios, lo cual ha generado un clima de inseguridad jurídica para esta relación. Entonces, no existe un marco jurídico pleno, idóneo para tener la claridad. Y más que nada este bloqueo de 25 años, que le digo yo a los empleadores a los trabajadores se convierte en un abismo. Entre los 19 y los 25 años casi imposible de pasarlo, que solo lo cruzan menos del 3% de los trabajadores. ¿Y ahora? ¿Qué queremos hacer con la reforma? Que desde el día 1 usted tenga en una cuenta individual, en una institución pública o privada a su elección, un fondo que se vaya generando con los aportes que realiza su empleador. Aportes que están planificados en el orden del 2% de su remuneración mensual, que van a irse incrementando en este fondo teniendo una duración establecida. Que obviamente no es que se descuenta del sueldo del empleado. Adicional a la adicional exactamente. 2%, porque es un aporte que hace el empleador para cumplir. ¿Qué es lo interesante de esto? Imaginemos que usted trabaja 10 años en FM Mundo, 10 años en AM Mundo, 10 años en ABC Mundo y 10 años en BCD Mundo. No tiene derecho a ningún valor por jubilación patronal. Si esta norma estuviera vigente y estuviera trabajado 10 años, tuviera 40 años de aporte de su remuneración al momento de tener su jubilación del IES, también tendría esta jubilación patronal. Recibiría este beneficio adicional. Exactamente. Es decir, desde los 25 años de aporte lo podrán retirar quienes lo deseen o podrán mantenerlo, porque ustedes saben que en estos fondos globales, estos fondos de uso múltiple, mientras más tiempo permanece el dinero, es mucho más exponencial la utilidad o la rentabilidad que tendrían los trabajadores. Pero se está socializando esto de forma adecuada, porque yo siento que hay mucho desconocimiento de la gente con respecto a algunos puntos, de la jubilación patronal, por ejemplo. Sí, nosotros estamos haciendo una asociación, lo único es que hemos tenido ya mesas y vamos a continuar durante esta semana con mesas a nivel nacional. Vamos a estar en Milagro, vamos a estar en Manabí, vamos a estar en Azuay, vamos a estar en varias secciones del país, haciendo la adicional de los directores regionales de cada sección, que también lo hacen directamente. Pero lo importante es que en este tema puede haber un poco de conciencia, porque ni siquiera nadie ha llegado a la jubilación patronal. Yo les decía en algunos casos, los trabajadores pregunten a sus vecinos, a sus amigos alrededor, quién goza de jubilación patronal, y muy pocos serán los que gozan de esa jubilación patronal, muy pocos. Entonces, en este sentido, la disposición del presidente siempre ha sido clara, todo para todos, que todos tengan derecho a la jubilación patronal. Y esta es una buena oportunidad de la forma en la que se lo está presentando. Tranquilidad para los empleadores de saber que tienen un costo definido claro, que no tienen que terminar ninguna relación laboral con el costo que esto implica, tanto el costo económico como el costo dentro del negocio operativo de perder un trabajador de 19 años capacitado, formado, y para los trabajadores saber que a los 19, 20 años no tienen esa zozobra de saber si me van a votar o no, sino que continúan generando un tipo. Otro punto con relación al cambio en las modalidades contractuales, por ejemplo, el poder mover la jornada laboral, ¿esto se lo sigue considerando? Es decir, en algún momento lo habíamos revisado, que se conservan que se conservarían las 40 horas de la jornada laboral, pero que se podría mover, digamos, para ciertos sectores como el sector turístico, que en realidad necesita trabajar sábados o domingos, fines de semana. Entonces, obviamente, la idea es el lunes y martes, llegando a un acuerdo entre empleador y empleado, mover la jornada laboral para que pueda trabajar desde el miércoles hasta el domingo, y que obviamente no haya el
el cargo por horas extras, que esa sería la idea de mover la jornada laboral. ¿Esto se lo sigue considerando? ¿Es parte de la reforma? Fue parte del acuerdo que teníamos dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Ha sido considerado y está siendo evaluado como todas las reformas a fin de poder llegar a tener lo más plenamente posible aplicable inmediatamente. Porque es una buena opción para determinados sectores, como el turístico, y podríamos analizar incluso poner un tema directo para ciertos sectores. Pero es importante recalcar a la ciudadanía que cuando se labore entre 19 horas, o sea 7 de la noche y 6 de la mañana, bajo cualquier esquema como el que mantenemos actualmente o el que se querría impulsar con la reforma, se va a mantener el recargo del 25% por jornada nocturna. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio para las empresas? Porque el beneficio para las empresas no puede ir en detrimento de los trabajadores. El recargo de jornada nocturna está establecido en virtud de la hora en que se presta la actividad. De igual manera, cuando usted pase de las 40 horas actualmente, va a tener el recargo de 50%, que son las horas suplementarias de labor. Y la reforma planteaba que los días de trabajo, de descanso, cuando no sean su descanso obligatorio, tengan también el recargo del 100%. ¿Pero usted considera que esto puede ser atractivo para los empleadores, por ejemplo, para el sector? Eso es lo que actualmente mantenemos. Así es, como está en el momento. La reforma, la idea era de mantener un esquema de 40 horas semanales sin perder el tema de este derecho consagrado para los trabajadores, pero que se pueda distribuir la jornada de otra forma dentro de la semana, buscando generar o mayor descanso para el trabajador en número de días o mayor descanso en el número de horas por día, pero siempre precautelando esta reforma. Pero son puntos que pueden ser analizados y en el caso de que haya alguna controversia se puedan revisar, siempre con contexto de generar acuerdos, diálogos y propuestas. Que es lo importante. ¿Cuándo se podría presentar ya la reforma laboral a la Asamblea Nacional, estimamos que en las ministro? próximas semanas. Actualmente están tramitando una ley de carácter económico urgente y yo creo que pasados estos días ya definiremos claramente cuál será el momento de presentar. Pero todavía no tiene un estimado de la fecha. Un deadline no hay exactamente, ¿no? Pero estamos generando los consensos necesarios para poder llegar de manera clara a este tema. Me acaban de pasar una pregunta de una de nuestras oyentes que se la voy a mencionar en este momento. Dice, ¿qué va a pasar con el desahucio del 25% cuando se produce una renuncia voluntaria? Bueno, el desahucio se mantiene, es un derecho ya adquirido que no puede ir en regresión en contra de los trabajadores y se mantiene las indemnizaciones por despido intempestivo que se pagan en el caso de que haya una ruptura unilateral del contrato de trabajo y de igual manera el desahucio que se genera por cada año completo de servicio para el trabajador. Es decir, esto se mantiene entonces. Correcto. En esto no habría ningún cambio. No. Hay muchos puntos en los que no van a haber cambios en realidad. Hay puntos en los que han sido plenamente consensuados y que hay que pedirle a la ciudadanía que se informe. Nosotros vamos a continuar haciendo informes claros a través de medios de comunicación, ruedas de prensa, socializaciones en territorio, para que sepan que no hay ninguna reforma que vaya en detrimento de los trabajadores. El presidente Lenín Moreno no va a presentar ninguna reforma que vaya en contra de los trabajadores. Estas reformas han sido consensuadas dentro de un órgano tripartito que está constituido por representantes de los trabajadores, representantes de empleadores, que tienen un órgano colegiado establecido en el Código del Trabajo, amparados bajo el marco de la OIT, en el diálogo social tripartito. Entonces, no son reformas que han sido generadas o devenidas de una sola persona. Unilateralmente, como se puede pensar. No, y jamás en materia laboral se puede ir en regresión de derechos, o sea, no se van a eliminar ningún beneficio. No se dejen engañar, le pido a la ciudadanía que se informen claramente que no hay ninguna reforma que elimine el 13º, que rebaje los sueldos. No existe eso, no hay forma de que sea posible esta y tampoco pasaría tampoco pasaría la aprobación de la Asamblea. Principalmente el presidente Lenín Moreno llegara a darse de esa forma. Jamás propondría una reforma que vaya así en contra de los trabajadores. Lo que buscamos es que quienes no tienen trabajo, quienes nos escuchan al día de hoy y que están buscando de manera ávida un esfuerzo, un sustento para su familia, para ellos mismos, que tengan de manera fácil el acceso a esto, con condiciones como les indicaba, con la ley de crecimiento productivo, con la reforma tributaria, la reforma laboral, que se genere un clima de estabilidad y paz para tener mayor empleo y mayor productividad. Y con todos los derechos, además. Exactamente, con todos los derechos. Ministro, le quiero agradecer por habernos acompañado aquí en Notimundo Estelar, el doctor Andrés Madero, ministro del Trabajo. Un gusto y un saludo a toda la ciudadanía. Gracias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.